Buenas, soy Pedro Torres de Emprende Valor. Hoy les quiero presentar una nueva serie que se llama Hacedores. Hacedores viene a ser una serie de entrevistas a emprendedores que comenzaron un negocio, algunos de cero, otros con su familia, pero que traemos testimonios que son muy relevantes, con muchas enseñanzas para todos nosotros. Nuestro primer entrevistado es Óscar Miñano, es el CEO y fundador de Teresita El Legado. Teresita El Legado es un restaurante de parrilladas, de carnes, que comenzó en Comas, en la casa justamente de Óscar. Comenzaron como un guarique, pero que fue acelerado con las redes sociales. Y hoy ya tienen 2 locales. Uno lo tienen en Comas y otro en Surquillo. Y están próximos para abrir un tercer local. Es por ello que les pido a todos que tomen atención, saca tu cuaderno y anota todos los tips, consejos, sugerencias y escucha atentamente a la historia de Óscar, que realmente es bastante reveladora. Sin más, les doy la bienvenida a Óscar con ustedes. Gracias. Bueno, estamos con Óscar Miñano, fundador y propietario de Teresita El Legado, así que ahora lo vamos a entrevistar, así que únanse ahí en la red de valor del TikTok, así que vamos. Muy buenas. Hola. Estamos con Óscar Miñano, justamente un gran emprendedor nuestro, que nos va a contar tu historia de emprendimiento. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenas. ¿Qué tal, compañero? Acá feliz de tu visita. ¿Qué tal? Óscar, cuéntanos tus inicios. ¿De dónde eres? ¿Qué edad tienes? ¿Dónde naciste? Mi nombre es Óscar Miñano. Soy el hijo mayor de una familia de A4. Hijo también de Teresita. En honor a ella se formó estos restaurantes, porque son 2 ya, en los cuales tratamos de compartir los sabores que nos viene enseñando día a día mi querida madre Teresita. Ahora, ante todo te felicito por lo que han logrado y avanzado, pero cuéntame, si tú de niño pensabas ser empresario, ¿cómo era tu niñez? ¿Cuántos hijos son? ¿Cuántos hermanos son? Somos 2, mi hermana que vive en el extranjero y yo, pero nuestros padres, mi papá Luis Miñano y mi madre Teresa Obando, siempre nos inculcaron al trabajo desde muy niños. Uh-huh. Ellos muy emprendedores, mi papá en el transporte, siempre me llevaba a ver el tema de los carros, y mi mamá muy pegada a la cocina, y nos enseñaba desde muy niños a saber preparar arroz, a saber preparar algún tipo de platos para... O sea, de niño aprendiste a cocinar ya. Sí, claro, ya teníamos ya nociones de lo que era ya una cocina. Porque como ellos trabajaban, teníamos que... La clásica, ¿no? Nos quedábamos en la casa para sobrevivir y teníamos que saber hacer algo, ¿no? Ajá. Pero me hablaste de transporte. ¿Por qué me hablas de transporte? O sea, tu familia siempre ha estado en el negocio del transporte. Cuéntanos un poco de esa parte. Sí, claro. Mi padre se desarrolló en el mundo del transporte. Mi papá es norteño, pero cuando llegó a Lima le gustó la pasión por las máquinas y terminó, como se llama, incursionando en el mundo del transporte urbano. Transporte humano te refieres a los micros, lo que vemos. Los micros, los clásicos, un referente así como los chinos, el rápido. Ajá, claro. Entonces, ese tipo de transportes. La empresa que yo soy socio en una de esas empresas, y en la empresa de transporte, y ahí nos desarrollamos en el mundo del transporte masivo de 12 metros. Y ahí nos hemos desarrollado hasta hace 2-3 años que comenzamos en este nuevo mundo, que es el mundo gastronómico, ¿no? Pero me comentaste también que esto viene del abuelo, ¿no? O sea, esto viene más antes que tu papá. Sí, claro. Mi papá
como que también venía ya de familia transportista y de alguna forma él hizo que creciera el negocio y me gustaba andar con él, entonces de alguna manera también tengo esa pasión por los fierros, ¿no? Y entonces comentamos, ¿no? La línea de la familia Miñano en el mundo del transporte. Y ahora, ¿qué aprendiste del transporte que te ha servido ya sea para ser empresario, ¿no? Toda esta experiencia que has tenido. Al comienzo en el transporte, pues cuando tienes un carro, tú puedes manejar o cobrar en tu carro, pero cuando ya comienzas a crecer, ya no puedes manejar dos carros, ya no puedes manejar tres carros, entonces la necesidad hace que busques soluciones y es ahí que sin quererlo comienzas a delegar, a buscar perfiles de quienes pueden cuidar tus carros, como tú los cuidas, a filtrar, a ver, error y prueba, y ahí es donde ya se te hace fácil delegar y entregar bajo algunas condiciones lo más sagrado que es tu inversión, ¿no? En este caso eran los carros. Ahora, en un momento te escuché en otra entrevista que tú has emprendido como en 100 negocios. Cuéntanos, ¿dónde más? O sea, no solamente transporte has invertido. ¿Qué has hecho? ¿Qué otros negocios has hecho? Es cierto, literalmente calculo que habré hecho varios negocios, no sé si 100, pero para que se entienda la idea y poder transmitir que los emprendedores escuchamos y buscamos oportunidades, ¿no? Entonces, recuerdo que en el camino, a ver algo que se me venga a la mente, recuerdo que había unos productos Unión y yo tenía como que los clientes y comencé a vender productos Unión, enrollados de canela, maní y panes, por decirlo así, y me iba muy bien en una etapa, pero siempre en el camino vas avanzando y encuentras que de repente no es lo que estás buscando, pero ya te va formando de alguna forma. Claro. Luego también estuve en el tiempo del verano, los helados, el marciano. Creo que lo que pasa a cualquier hijo de mamá emprendedor y papá emprendedor, que te enseñen y te van formando ya ese espíritu de emprendedor y a perder la vergüenza para los negocios. Después también invertí, recuerdo, en este modelo, línea de transporte, pero eran taxis. Después fui socio en algunas empresas buscando hacer crecer los negocios y aprendes ahora a identificar a un buen socio, un buen compañero. A ese tipo de emprendimiento me refiero, ¿no? En la temporada del COVID estaba importando mascarillas, caretas, hice esas tiendas donde pasabas por una tienda y salía el ozono para Sí. poder desinfectarte. También estuve fabricando ese tipo de cabinas. Entonces me he metido en varios negocios donde han tenido su inicio, su fin, su moda, su tiempo y terminaban, pero de cada una te queda algo de aprendizaje para que vayas puliendo al final, ¿no? Con todos comienzas con la mejor intención, pero en el camino descubres que tiene su inicio y su final, ¿no? Y de esos negocios, ¿alguno de ellos te pareció exitoso? ¿Lograste un éxito? ¿Podría llamarlo en tu vida? ¿Algún pico tuviste en alguno de ellos? Independientemente del transporte, que era el grueso, que era la caja, por decir que me permitía ver otros negocios, me parece que todos han sido buenos en su momento, a todos hemos podido llegar a sus picos, pero por dar un ejemplo, acabó la pandemia y acabaron las cabinas, acabó las caretas, acabó todo. Sí. El tiempo de los helados, acaba el verano, viene el invierno, ya tienes que cambiar la historia. No es todo el año el helado. Y entiendes que son emprendimientos por temporadas, que no te van a volver rico, pero sí te están fortaleciendo en conocimiento, ¿no? Claro. Ahora, ¿y tú tienes alguna formación académica o eres 100% así proactivo, en la cancha te has hecho, empresario? Mira, yo soy guadalupano de corazón. El Colegio Guadalupe. Colegio Guadalupe. Excelente, felicitaciones. Y si el día que vean este video, mis amigos, saben que he sido un alumno promedio, ni muy, ni tan. Después de eso, ya mi vena de emprendedor me hacía manejarme porque los maestros que he tenido en mi vida han sido mis padres y el entorno de mis padres, que siempre han sido emprendedores. Pero como cualquier hijo que quiere mejorar la versión de sus padres, me matriculé y llevé cursos en IPAE de administración, que al final
decían hay que planear, yo ya planeaba, hay que fidelizar, yo ya fidelizaba, hay que compararnos con el otro negocio, yo ya comparaba innato, pero ya yo certificaba y los Certificaba lo que ya tú sabías en la práctica. lo que yo ya sabía en la práctica. Sí. Entonces, pero igual siempre se aprende algo, basta que una palabra, me recuerdo mucho que mi padre, algo que rescato bastante fue el aprender a delegar, ¿no? Interesante lo que dices porque se dice si el empresario se hace, o sea, en la acción, o se va formando. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo es el empresario? ¿Nace ya o se va formando? Yo creo que lo vivo, que hay personas que nacen en cunas o bajo familias o techos que les gusta una vida tranquila, en paz, segura, fija, Claro. pero si tienen esa suerte se mantienen así hasta el final, pero si la vida cambia y el entorno cambia, tienen que adecuarse y se les va a hacer más difícil si no han nacido en una cuna más emprendedora, con más correteos. Pero sí calculo que se pueden preparar y formar si es que el mentor, el que está a cargo, tiene la pasta para poder enseñar y poder contagiar esas ganas, mostrándole que hay más allá, ¿no? Que no hay límites, que el cielo es el límite. A veces yo pienso que la educación deforma al empresario, o sea, me refiero al empresario neto, ¿no? Porque la mayoría de chicos a veces se meten en la universidad, me refiero en general a la segunda generación, conozco muchos empresarios de primera generación sin educación formal que la han roto, le va súper bien, pero viene la generación con títulos y ya vienen con miedo, con el Excel, con el análisis, se ponen recontra analíticos y a veces un poco que no sé si ayuda, yo creo que ayuda a la educación, pero ayuda mucho a veces el emprendedor nato que no tiene límites, pues. Porque a veces la educación te pone límites. No sé qué piensas tú al respecto. Mira, es cierto, el emprendedor nato no tiene temor a fallar, está acostumbrado. Y no le llama fallar, sino le llama aprendizaje. Pero si los hijos o la segunda generación vienen de ese padre, tienen el chip ya incorporado, solamente falta despertarlo. Sí. En el caso que fuera perfil bajo. Hablando personalmente, en mi caso, mis hijos ya vienen con el chip de emprendedor, vienen con los genes de hacer negocios, pero en mi caso, ellos están mejorando mi versión porque ellos son profesionales. Claro. Entonces tienen el chip de emprendedor más el conocimiento profesional corporativo y esto hacen que se vuelvan imparables. Claro. Entonces es por eso que en el caso de Teresita funciona muy bien porque ellos ya tienen la madurez necesaria, ya estamos en un negocio donde ya prácticamente son mis socios y aparecen conversiones que yo ya desconozco, yo reconozco que puedo tener el don de hacer crecer un negocio, pero ya necesito volverlo más corporativo y me apoyo bastante en ellos para seguir el norte o la tendencia que viene en el mundo, ¿no? Y ya que hablaste de Teresita, ¿en qué momento tú dijiste, tengo que entrarme a otro negocio? Porque me decías que ya eras relativamente exitoso, te iba más o menos bien en transporte. ¿Por qué te metes al rubro gastronómico? ¿Qué te llevó a eso? ¿Te faltaba otro negocio? ¿Qué pensabas en ese momento? Lo que pasa es que el transporte es algo que es como que prácticamente uno ha dependido del tema colateral. O sea, si el carro yo lo podría hacer circular toda la Tomás Marzano, porque la Tomás Marzano es mía, bienvenido, porque ya encontré un nicho y ahí trabajo y transporto del punto A al punto B. Pero ¿qué es lo que sucede en el transporte real? El carro es mío, pero la ruta es del Estado. Entonces, ¿qué sucede? Si el Estado quiere, me quita la ruta y pone a otro y me deja en el aire. Entonces, al depender de algo, al tú no tener poder de decisión, eso es complicado. Entonces, al hacer el análisis profundo y ver que dependes de toma de decisiones de directorio, de toma de decisiones de accionista, de toma de decisiones de un tercero como el Estado, y van cambiando las normas, tú te proyectas al futuro y dices, tengo que hacer algo que dependa de mis manos y de mi conocimiento. O sea, sentías que el transporte no controlabas el negocio. Lógico, no lo controlas. No lo controlas. No, eres controlas parte, tu carro, pero no por dónde la circula, ruta. permisos, años. Imagínate, hace algunos años atrás éramos 800 rutas, 800 empresas,
y ahora a la actualidad estamos en 300 empresas, 500 empresas. La autoridad les ha dado de baja porque no han cumplido con algunos patrones. Imagínate que si yo hubiera estado dentro de esas 500, prácticamente hubiera ido a la quiebra. He tenido el tino de poder ver que esto va a desaparecer y va a seguir bajando seguramente con tendencia a bajar y solamente se van a quedar rutas corporativas. Es que eso me hizo buscar el plan B, ¿no? Algo que lo tenía ya de nacimiento. Yo nací en una cuna de sabor y dije, ¿por qué no? Porque mi madre siempre hacía lo suyo independientemente, pero la dejábamos que ella pueda manejar sus sabores, su Pero, a ver, negocio y todo. ¿por qué dices que has nacido en una cuna del sabor? ¿Por qué? Porque mi mamá siempre se desarrolló en el tema de catering criollo, cocinaba para la familia, le gustaba, siempre le reconocían el sabor, siempre era muy reconocida por el sabor. Entonces ella misma, su pasión era cocinar, se alegraba, le gustaba que le digan que estaba rico. Nosotros habíamos nacido con ese don, nos heredó de poder reconocer cuando algún sabor era rico en el restaurante, lo aplaudíamos, y también cuando no te dan O a la sea, altura. siempre han tenido buen paladar. Buen Buen gusto, paladar. sí, toda mi familia. Por eso el negocio se llama Teresita Legado, porque mi madre, yo y mis hijos hemos heredado Legado. ese paladar del sabor. Ya, pero cuéntame el origen. ¿En qué momento dijiste voy a lanzarme? Y encima en un negocio de parrilla, ¿no? En un negocio, ¿por qué no un negocio criollo? ¿Por qué no cevichería? ¿Por qué el rubro que escogiste? ¿Qué sucede? En el camino, mientras que yo me desarrollaba en el transporte, paralelamente mi madre la íbamos apoyando. Con respecto, le fabricamos un food truck, ¿no? Que tiene por ahí algunos reconocimientos con el comercio y ha trabajado contratos con algunas marcas muy reconocidas. Entonces, ella ya venía trabajando con el tema de comida criolla, por ejemplo. Ya, ok. Ella ya venía desarrollando catering de pescados y mariscos. O sea, ya habíamos hecho esa tarea y descubrimos cuál era la dolencia. ¿Cuál era la dolencia? Ella, por ejemplo, al mediodía, tú si quieres encontrar un arroz con pollo, lo encuentras en cualquier restaurante o en cualquier mercado. Claro. Pero encuentro un arroz con pollo, un picante de carne, una chafainita a las 8 o 9 de la noche, recién que acaban de prepararlo, no lo hay, encuentras. No hay. Ya, eso hicimos nosotros. Pues. Vendíamos comida criolla a partir de esa hora. Ah, en las noches. En las noches, Ah, ok. donde no había competencia. Entonces, eras dueño del mercado y tú podías, si ofrecías calidad, podías compensarlo con el costo. ¿Y eso lo hacías que en un local, en tu casa? ¿Dónde En lo un hacías? food truck. Nosotros En el food truck. en un food truck. Nos instalábamos en el mundo del transporte, teníamos relaciones y nos cuadramos en un grifo, en una avenida principal, y había alta rotación, movimiento, y la gente y los transportistas, al haber tanto desgaste físico, la única manera de poder compensarlo es comiendo. Claro. Nosotros no tomamos desayuno, té con pan con mantequilla. Nosotros tomamos un sancochado, un lomo saltado y cerramos con un café con pan con palta para poder soportar todo el desgaste físico. Sí. Y eso lo hacemos en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Entonces estaba dirigido A la al cena. taxista, al transporte. En ese momento era la cena. Y solamente comida criolla. Comida criolla, sí, en esa etapa era comida criolla porque había bastante demanda. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en ese proyecto dependes del sabor de la persona. O sea, mientras que cocinaba mi madre, nos iba muy bien, Perfecto. pero estaba amarrada y la idea era delegar. Y tú querías sacar a mi madre por vacaciones Para o que por descanse, salud, claro, porque o porque descanse. descanse, el cliente, el comensal fidelizado, reconocía el sabor. Que- No, hoy día no ha cocinado tu mamá. Hoy día no, clarito se nota que no es. Esto pica más, tiene mucho aderezo o cosas por el estilo. Y ahí, al ver que no se podía estandarizar para el sabor sabroso, se podía estandarizar un plato comercial técnico básico como lo hacen los centros comerciales que te dan a granel. Pero sabor puro, así que tú te traiga a la mente el sabor de tu mamá o de la abuelita, no digo que imposible, pero es bien difícil replicarlo. O sea, la gente iba por el sabor de tu mamá. Tal cual. Tal No, cual. no iba por el sabor de Oscar o de Juana, no. No. Iban por el sabor de tu mamá. Sí, y sí. no se podía replicar. No, era difícil replicarlo. Y recuerda que también eran mis inicios, que no era mi negocio mayor, no era donde yo estaba concentrado para volver los procesos y todo. Claro. Era la cocina de la abuelita, o de mi mamá en este caso, que preparaba y echaba la sal, la pimienta,
probaba al gusto, no había que Todo peso ni estaba medir. en su mente. Era su pulso, claro, No está escrito en una fórmula, nada. tal cual, de esa forma, ¿no? Ajá. Entonces, eso hacía que se volviera dependiente el trabajo y no había para poder expandir o crecer. Y además, algo que también era importante, que si las bandejas eran de 50 platos cada una, ese día algunas bandejas vaciábamos todo, en algunas sobraban 5, 8, 3, 2, y eso ya no podíamos venderlo el otro día, porque nosotros nos caracterizábamos por sabor y frescura. Ese saldo, Era una merma ya. esa merma lo comíamos toda la semana, estábamos cansados de comer esos La sabores. familia, ya. Está claro La que refrigeradora, la refrigeradora. La comida es de Dios y no se podía botar, pero ya más adelante lo aprendí, que ahí estaba nuestra ganancia, que ese era el food cost, es lo que mermábamos, teníamos que ver la manera de recuperarlo y no había ese crecimiento exponencial que buscábamos. Entonces nos dimos cuenta que no era el negocio que se podía, tenía mucho margen de pérdida si es que no salía todo esto, ¿no? Paralelamente también, siguiendo, buscando sabores y encontrar, ¿cómo se llama?, mejores productos, nos metimos al mundo de pescados y mariscos, y llevamos el food truck, como llevar un restaurante al ingreso de la playa, nos iba muy bien también. Vendiendo que ceviche, arroz con marisco. La clásica, era una cevichería. Convertimos totalmente, el horario de atención ya no era noche, sino en la mañana, de 10 a 5, por decirlo así, a la entrada y a la salida de la playa. Muy bien, pero ¿qué sucedía con esto? También le encontramos el pero, que el pescado que tú comprabas solamente dura un día y mucho, 2, porque también te caracterizaba por la frescura y la calidad de los ingredientes. De un limón aplastábamos la cuarta parte, mientras que en otros lo agarran como limón de moliendero. Acá el margen era, ¿cómo se llama?, nos obligaba a tener unos costos operativos altos, y más la frescura que no se podía guardar porque nos caracterizaba la frescura. También dimos cuenta que no había ese margen de poder seguir creciendo, ¿no? Y entonces, ¿cuánto tiempo estuviste así, como decir, en el criollo, en el food truck? ¿Cuánto tiempo estuvieron? Pandemia fue en el 2020 y nosotros comenzamos un año, por decir, comida criolla, y un año más pescados y mariscos. O sea, hasta el 21, 22. No, de 2018 comenzamos. Ah, de 2018. 2018 comida criolla, 2019 comida marina, nos agarró la pandemia, paramos, 2021, en esa etapa fallece mi padre, en una de las pandemias, y ya en el 2000, estamos en 2026, y en el 2023 retomamos, pero ya bajo otro análisis. Ah, o sea, pararon ya el negocio de comida. Sí, yo me dedicaba a seguir mi transporte. Claro, seguía el transporte y pararon. Sí, por temas de salud, pandemia y Por la todo, pandemia, claro. ya cambió todo y el food truck lo teníamos parado. Pero en el tiempo mi mamá dijo, oye, ese food truck lo tenemos parado, ¿cuánto tiempo? Hay que ver cómo lo retomamos. Es ahí donde comenzamos, bajo los inicios de mi mamá, que cuando era joven vendía anticuchos. Comenzamos a vender anticuchos, pollitos, cositas básicas. En el food truck nuevamente. En la puerta del food truck lo aprovechábamos como cocina, pero híbrido, cocina y mi food truck en la puerta de mi casa. Ah, en la puerta de tu casa. Sí, ya no en un Ya local. no fueron a ningún lado. Ya no era grifo, ya no era playa, sino en la puerta de mi casa donde estaba cuadrado. ¿Pero por qué en la puerta de tu casa? ¿Por la facilidad? ¿Porque tu casa es céntrica? ¿Por qué? No, porque en mi casa, más bien mi casa está bien escondida. Sino O sea, que, ni siquiera está en una avenida como para ir. no, tal cual, mi casa quedaba a la espalda de la espalda de la espalda. Encima era enrejado para poder llegar a mi casa. ¿Pero por qué? Porque nosotros confiábamos que ya conocían el sabor de mi mamá los vecinos. Claro. Y basta que abras el food truck, que era muy Muy llamativo. y más el sabor y el humo del anticucho que jala, ese negocio estaba dirigido al entorno nada más. Al barrio, como decir. al Un vecino, negocio de barrio. al vecino del barrio. Entonces no nos proyectábamos a que sea macro ni nada. ¿Dónde se vuelve macro? ¿Dónde esto crece tanto? Es cuando mi hija Chantal, que es mi mano derecha, comienza a meterle las redes al TikTok, un viral, Instagram, hace que esto se vuelva ya inmanejable y comiencen a llegar. Pero solo con anticucho. O ya me estaban metiendo carnes ya. Te comento, comenzamos con anticucho, Claro.
Y después de la pandemia, mi madre, por temas de salud, decide dar un paso al costado porque ya no podía seguir parrillando Claro, y probando. claro. Y una de las cosas que me dice, lo único que te pido, hijo, es que continúes con este de los anticuchos porque yo me siento bien cuando vienen mis vecinos, mis amigos, ¿no? Y no me gustaría ¿cómo se llama?, cerrar este negocio. Entonces, converso con mi familia y ellos deciden, ok, vamos para adelante. Y en el camino, nosotros ya comenzamos a ponerle marcas, ya, a ponerle otro tipo de opciones. Ahí viene el pollo, el churrasco y cosas por el estilo, donde ya comienza a agrandarse la variedad de productos. Y esto hace que tenga más gente. Yo ya tenía más gente, otro tipo de gente, ya de la zona, iba creciendo, iba creciendo. Ahí es donde ya, y más las redes, hace que esto comience a funcionar mejor, ¿no? O sea, al final se hizo ya todo un negocio de parrilla, pero bajo el concepto de Guarique, ¿no? Porque lo hacías en tu casa, no era un Igual. restaurante, ¿no? No, 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 imagínate que ni siquiera ingresabas a mi casa, era en el jardín de la calle de mi casa. Ah, en Algo el así. jardín de la calle de tu casa. Sí, claro. Yo tenía que abrir las puertas y que necesitaban servicios para poderles brindar esta opción, ¿no? Algo Y así. y al final, ¿qué pasó? ¿Qué siguió? Entonces, la explosión de este Guarique, que comenzó a venir gente de qué, ya no solo del barrio, por las redes sociales que entró tu hija, que comenzó a trabajarla, comenzó a llegar de otras zonas. Entonces, ¿de dónde venían? A ver, nosotros ahora lo separamos. Cuando decimos qué es lo que vendemos, primero decimos que vendemos parrilla peruana y también vendemos cortes clásicos y cortes especiales. En ese momento nosotros vendíamos cortes clásicos. ¿A qué le llamamos clásicos? El pollo, churrasco, chuleta, anticucho, mollejitas. ¿Y a qué le llamamos cortes especiales? A la asada de tira, picaña, entraña y todo lo que puedas conocer. Como yo venía del mundo del transporte, mis amigos transportistas siempre era común ir a comer a estos restaurantes cortes especiales. Y ellos me decían, Oscar, pero prepáranos pues un asadito de tira, una picaña, una entraña. En el camino decido aprovechar este mercado que tenía, pero como no conocía dónde se compraba, dónde se preparaba, decidí llevar clases de parrilla y saber todo de este mundo de las parrillas, en el cual lo hacía para poder atender a mis amigos transportistas, y eso fue como que mi base, mi colchón para poder iniciar, y más las redes que vieron que yo parrillaba tomahawk, parrillaba asado de tira, que parrillaba cortes que no eran comerciales en la zona, es que la gente en Lima Norte, en Comas, entonces comienza a rebalsar esta demanda, ¿no? Ese es un punto interesante, ¿no? Porque la mayoría de gente, cuando hablamos de distritos, normalmente una tienda de parrillas o un restaurante de parrillas están en Miraflores, en Lima Moderna, ¿no? Tal cual. ¿En el norte hay muchas parrillas o no hay parrillas? No, muchas parrillas, podríamos contar que hay, no sé, 3, máximo 5, pero que son cadenas comerciales, no así de sabor puro, ¿no? Estás hablando que hay una pollería, lo que hay. Pollerías que venden, como se Parrillas, llama, sí, que pues, venden, Perroquis, esto que venden. sí, por no, no mencionar, que venden, por sí. no mencionar nombres, pero Sí. sí, ellos tienen, como se llama, un formato de parrilla, Sí, pero tienen parrillas. algo básico, ¿no? Entonces, pero yo era una casa de parrilla. ¿Qué año estás hablando cuando comenzaste a hacer tus clases? 2023. Entonces, en 2020, el primer parrillero eres tú. Tal cual, claro, yo era el parrillero, yo era el mesero, el parrillero, yo era el que llevó las clases de estos cortes especiales, donde ya me hacían parrilla con carnes argentinas, americanas, técnicas, camado, fuego directo, indirecto y todo el detrás de cámara de las parrillas. ¿Qué horario? ¿Siempre en las noches? ¿O ya agarrabas todo el día? ¿Cómo era el horario ahí? No, ya le había agarrado gusto a las noches por el tema de que yo ya sabía que había un público selecto, exclusivo. Uno, que la tendencia siempre era las noches en las parrillas. Dos, que sabía que en la noche no había competencia con respecto a la tarde, que hay más opciones. Ya me volvía único. Tres, el ambiente de las flores, los foquitos amarillos como cadenetas, hacía que se vuelva una experiencia bonita.
me funcionaba mucho en la noche. Y una pregunta, ¿y por qué cortes caros? Que en teoría Tomahawk, ¿por qué meterte en ese rubro? Porque normalmente uno piensa que debemos vender en mercados más masivos, hablando con honor de cosas baratas. ¿Por qué meterse en unas carnes caras que en teoría la gente no va a comprar? Creo que es nuestro prejuicio, ¿no? Lo que pasa es que en la ruta del negocio aprendí que hay público para todo, ¿no? Entonces, algo que siempre yo tenía claro, si yo quería vender cantidad o quería vender calidad. Entonces yo siempre he apuntado a la calidad, ¿no? Desde el transporte, compraba lo mejor, me funcionaba, me duraba más. Cuando salía a comer, si quería comer rico y asegurarme, tenía que ser algo que sea calidad y eso era sinónimo de costo. Entonces decidí seguir apostando por esa línea, ¿no? Y ese punto me parece importante porque al final nosotros pensamos que los negocios solamente tienen éxito cuando es barato, cuando estás en mercado masivo, o sea, consumo masivo. Creo que todo el mundo piensa y piensa en sus zonas, ya que hablamos de gente de la zona del norte, puede ser el cono sur, cono oeste, no sé, conos en general. Dice, no va a tener éxito un negocio de este perfil, un negocio que tenga calidad. Y yo creo que la gente en cualquier zona sí está buscando calidad, ¿no? ¿Tú qué piensas? Claro, yo mismo vivía en Comas, pero cada vez que buscaba calidad tenía o estaba amarrado a poder venir a estas zonas ya conocidas como Miraflores, San Isidro, La Molina, a buscar la calidad. Las grandes cadenas o empresas que brindan este servicio se han instalado en estos distritos donde habían demanda, pero yo entendía que los que consumíamos no solamente vivíamos en esa zona, sino veníamos de los alrededores. Entonces mi olfato me dijo que en vez de ir hasta allá, yo les voy a poner un restaurante con esas características más cerca, y al final terminé convocando a lo mejor de Lima Norte en Comas. ¿Y en qué momento tú dijiste ya este es un negocio con gran futuro? Porque hoy día estamos en un local, estamos en los locales de Surquillo, ¿eh? ¿En qué momento tú dijiste este tiene un futuro de negocio? Hay una palabra que me enseñó mi hijo mayor, Alex, que se llamaba el producto mínimo viable. Uh-huh. Comienza con una parrillita y dos anticuchitos y un banquito. Si viene más gente y tienes que poner otro banquito y más anticuchitos y una parrillita más grande, es la forma como debes crecer. Entonces fue tal cual como fuimos creciendo. Había más demanda, comenzamos a comprar refrigeradoras, parrillas más grandes, comenzamos a alquilar la cochera del vecino del costado, del otro costado, alquilamos el local del frente, comenzamos a... ¿Qué año estás hablando? ¿Qué 2023, 2023. Todo es 2023. Todo es 2023, todo es 2023. Entonces te dabas cuenta cuando los carros iban a la cuadra, cuando ya incomodabas a los vecinos, porque había tanta demanda de carros y se cobraban en la puerta de sus casas, te dabas cuenta que ya esto, no, día de los enamorados, día de la madre, ya era un mar de gente inmanejable, cero conocimiento de manejar masas. Tratábamos de apoyarnos, buscar, pero aún así no lo podíamos manejar, y nos dimos cuenta que en vez de brindar una buena experiencia ya estábamos brindando algo que se nos estaba escapando de la mano. Es ahí donde decido, si quiero seguir creciendo, ya no podía ser como Guarique. Teníamos que salir a las ligas mayores, a un local, a una avenida y atender como se merece la gente, ¿no? Ya con una base. Ese punto es bien importante porque a veces la gente se queda ahí del Guarique, ¿no? Como diciendo, me quedo ahí y ya llega a una zona de confort. Ahí tal vez un mensaje a la gente, porque es bueno ya saltar del Guarique, porque hay mucha gente que se queda en el Guarique y no avanza, ¿no? ¿Por qué crees que es bueno saltar? Claro, Perú, Lima es conocido por estas palabras de Guarique, porque encontramos acá varios sabores, varias casas que tienen sabor, pero más no cómo se llama estas ganas de poder crecer. Yo creo que he tenido la fórmula ganadora, que es mi familia, las cuales me apoyaron y me apoyan, y esa frescura de ellos ya profesionales,
de conversar con ellos, de hacer un análisis. ¿Y qué pasaría si vendemos 1000? ¿Qué pasaría si vendemos 10.000? ¿Qué pasaría si vendemos 100.000? ¿Qué pasaría si vendemos 1.000.000? ¿Cómo se llama? El ver, el proyectarte hace que tú ya quieras crecer. Entonces, ¿podemos llegar a 1.000 acá? Sí. ¿A 10.000? También. A 100.000 ya no creo. Para 100.000 tenemos que buscar un local. Para el 1.000.000, mucho menos. Entonces, ya tienes esas ganas, esa ambición de querer salir y tomas la decisión y dices, vayamos por el 1.000.000, ¿no? Entonces, eso es lo que te empuja a poder salir, porque todos los indicadores te dicen que estás rebalsando, tienes gente, ese producto mínimo viable ya se sobrepasó. Está demostrado, claro. Está demostrado, entonces ya te ibas con un pan bajo la manga a competir a estas grandes ligas, ¿no? ¿Y qué edades tenían tus hijos, verdad? Eso no me comentaste. ¿Qué edad tienen tus hijos? ¿Y qué edades tenían, no? Bueno, ya han pasado 3 años, ¿no? Sí, claro. Mi hijo mayor tiene 33, hace 3 años 30, Chantal 25, hace 3, 22, y el último que tiene 18 tenía 15. Ah, pero ellos ya tenían carreras. Lo bueno ya. Sí, claro, los dos mayores sí. Los dos mayores ya estaban con carreras. Uno es ingeniero industrial y mi hija Chantal es comunicaciones. Entonces ya tenían un norte, ya conocían, veían el negocio más macro, más profesional. Eso es interesante, ¿no? Porque ya tienes socios estratégicos, tus mismos hijos, pero ya con una vista profesional de adultos, ¿no? Ya están grandes ya. Sí, no ya. son niñitos, ¿no? Sí, sino ya. que ellos ya cuestionan lo que estás haciendo, ¿no? Jóvenes que ya les había inculcado de alguna manera al emprendimiento, al negocio, al apoyar a sus padres, ya venían con ese chip de querer estar presente siempre. ¿Y ellos eran empleados en ese momento? O sea, ¿trabajaban en otro lado o estaban siempre con ustedes? Contigo. Mi hijo el mayor, ya él era independiente, muy joven, se independizó, pero igual el negocio, siempre había análisis los fines de semana, los días de descanso, Claro. y él daba su punto de vista ya más corporativo, Claro. y nos indicaba cómo hacer, reinvertir, cómo trabajar con los bancos, con la SUNAT, que son temas bien delicados que normalmente cuando se habla de gastronomía simplemente te concentras en sabor, forma, Sí. pero no ves el tema de SUNAT, tributarios, el colateral, que es bien complejo y a veces y la gente prefiere quedarse en el anonimato que salir a lo formal, porque ser formal es bien caro. Ese es un buen punto. Cuando comenzaste informal. Claro, todo era informal. Eran guariques. Los guariques no giran factura, no, simplemente No facturabas nada. cocinas una olla de comida y si quieres te invito y me pagas un ticket, eso de rifa. Y Ya, ya. Con Algo eso así. controlaba. Con eso controlaba. ¿Cuánto despachabas? Con... Con ticket de rifas. Sí, sí, sí. En el camino fuiste haciendo alguna boletita con un logotipo y en el camino ya fueron apareciendo la tendencia de los POS y ya... Y tu yape, el yape. Sí, tal cual. Y en ese momento del guarique, viste que tu negocio, aparte que el producto mínimo viable funcionaba, ¿qué tan rentable eres? ¿Veías que ganabas plata? O sea, ¿habían costeado bien? ¿Cómo te autoanalizas en esa etapa? Recuerda que yo cuando ya entro al mundo del gastronómico, yo venía del transporte. Yo ya había pasado por algunos cargos de gerencia, presidencia, vicepresidencia. Ya yo tenía noción, yo me reunía con profesionales, independientemente que pertenezco a algunos grupos de networking, donde ya se habla todo de negocios y en ese momento ya comienzas a aprender y comienzas a aplicar lo aprendido, ¿no? Entonces tu base tampoco no estabas en cero. Eso es bueno. Es decir, tú has comenzado el guarique con cierta base empresarial. No es que no solamente recién aprendiste la parrilla, pero ya tenías una formación de negocio. Tenías una base. Bueno, y ahora nos has contado que te saltaste al local. Cuéntanos qué pasó del guarique al primer local en Comas. El guarique era muy bonito, la experiencia, felizmente que tenemos enmarcado varias fotos y recuerdos de esa zona, pero el tomar la decisión, buscábamos cuál era la magia independientemente de las redes, era la experiencia, preguntábamos a la gente, ¿qué te gusta? ¿Por qué vienes? ¿Te gusta que te atiendan en la calle? No, me gusta la puesta en escena de que no encuentro tomahawk en cualquier sitio. No encuentro carnes de estos cortes especiales en cualquier sitio. Nunca he venido a comer bajo las estrellas y la luna o este jardín con estos foquitos. Entonces ya identificamos qué quería y traté de replicar esto en
en el local, al conseguir un local muy grande, fresco, con bastante vegetación, adaptarlo y para ¿Cuántos metros cuadrados tenía tu tienda? Tiene tu tienda. claro, el local ahorita tiene 500 metros cuadrados y las ventas para que pensábamos que iba a ser lo mismo de repente, pero al final triplicamos las ventas porque una cosa es que te traiga gente de las redes, pero al salir a una avenida principal, a una Te esquina, pusiste segunda avenida. Ahí está, ese es buen punto. ¿Cuáles fueron las características que buscaste para elegir el local para abrir? yo tenía claro que yo tenía público de redes. Todos Ok. venían, no sé, pues, Los Olivos, aledaños, el mismo distrito que se enteraba a través de las redes. Y ese era mi público objetivo. Pero cuando yo salgo a la avenida, era para atraer otro tipo de público, el que me veía. Ya era una vitrina, toda la avenida Trapiche, toda la gente que circulaba por esa zona, sabía que iba a convocar otro tipo de público que nunca me veía en las redes, pero sí veía en una esquina vistosa. ¿Pero estaba cerca a tu casa o buscaste simplemente un local en Comas o cerca siempre a tu casa? Yo sabía que a través de las redes podía llevar a la gente a cualquier sitio, pero sí necesitaba un espacio que tenga las características que yo quería para poder compartir esa experiencia que ya había mapeado en el Guarique. Entonces era el espacio, él era que tenga buena cochera, en el espacio que tengo en Comas tranquilamente pasamos los 60 estacionamientos para poder cuadrar. Ah, O sea, fabuloso. es una esquina bien vistosa. Nunca pusimos parrillas o la foto de una hamburguesa, nada, simplemente la imagen en caricatura de mi madre, de Teresita, y era mi estilo, porque en el Guarique tú pasabas en la mañana y tú decías, tanta gente, ¿dónde la han atendido? Porque no había ningún letrero, nada, todo era el boca a boca, las redes, y no había ningún letrero que pongamos que éramos un local de parrilla. Ese mismo formato lo respetamos en la esquina y este mismo formato lo respetamos en Surquillo. Tú vienes acá y simplemente vas a ver una caricatura que dice Teresita. La gente en el camino o entra a investigar o ya nos conoce por las redes y sabe que somos un local de parrilla, ¿no? ¿Qué año ya inauguraste ese primer local en Comas? En el 2023 fuimos todo 2023 Guarique, en el 2024 tuvimos este local de 500 metros cuadrados y en el 2025 tenemos este local acá en Surquillo de 400 metros cuadrados y si Dios quiere en el 2026, acabando el año, debemos cerrar un tercer local. Fabuloso. ¿Y qué tal la experiencia de abrir el primer local? ¿Comenzaron a vender igual desde el primer día? O sea, ¿cómo fue el momento cero? Porque tú pasas de Guarique al momento cero, la apertura del local. ¿Cuál es la atención? Tú dices, ¿vendrá la gente? ¿Cómo fue ese inicio? Superó las expectativas, con la súper larguísima. Invitamos, presentamos con quinceañera el local a familiares contentos de dar el siguiente paso. Hicimos una inauguración que todo el segundo piso era para invitados y familia, el primer piso era para atención y desbordábamos en clientela, en familia, en amigos y todos esos primeros meses con cola el local, ¿no? Con cola. Por eso decía que las expectativas se triplicaron en ventas, funcionó. Por eso el crecimiento tan rápido para poder tener un local acá en Surquillo, porque siempre ha sido crecimiento, sabor, innovando, que esa era parte de nuestro éxito, innovar cosas que el público no tenía cerca su destino. Y ya en esta etapa ya está normal, 100%. Tiene que tener una empresa, Claro. tienes que pagar tributos. No, ya ahorita ya yo te puedo decir tranquilamente que el negocio lo estamos viendo corporativamente. Tenemos no una, tres empresas que se encargan de ver la parte administrativa, tributaria, financiera, procesos, cocina, inocuidad, o sea, ya todo formal. Recuerda que yo pertenezco a un grupo de empresarios donde tengo una gama de profesionales de confianza y te asesoran, ayudan y te hacen ver el negocio más macro. Y tal vez esta es una reflexión, pero también un consejo a los demás. ¿Por qué no ser formal? Ser formal y pagar impuestos es mentalizar. O sea, es la única manera de darle constancia en el tiempo, de dar seguridad en el tiempo y crecer, si gustas, en el tiempo, porque comienzas a tener presencia financiera, los bancos te ven, eso te ayuda a dar
a fortalecer los cimientos para cualquier futura inversión, seguir creciendo como reales, o si esto sigue funcionando también, franquiciar y poder expandir la marca, ¿no? Sí. Ese es un buen consejo, ¿no? En general, y ya que nos están viendo varios empresarios, así habla de la formalidad y la informalidad. A veces, yo no sé si lo dicen con orgullo, el 70% de los empresarios, los negociantes del Perú son informales. Y no deberíamos sentirnos orgullosos de eso, más bien deberíamos saltar. Y creo que eso debemos compartir, ¿no? Que la gente deje de solamente quedarse en el inicio, porque yo creo que es verdad, uno comienza informal, comenzaste con el Guarique informal, pero tú dijiste, no podemos quedar acá, tenemos que hacer el salto. Y ese desafío es bien importante, ¿no? Yo lo llamo informal, yo le llamo producto mínimo viable. Está bueno, está bueno. Yo excelente. Comencé con lo básico para mapear si el producto estaba bien, lo testé, funcionó, lo aterricé, lo planeamos, hicimos la empresa porque vimos que había futuro y en ese camino estamos. Entonces, es la única manera de poder resaltar y subirte a la ola de los empresarios verdaderos, recordándote que aún más en el mundo gastronómico del 100% de los emprendimientos o negocios corporativos, el 90% termina cayendo. Sí. O sea, en el mundo gastronómico es una industria tan grande, tan compleja, recursos humanos, tributariamente, financieramente, bancos y una infinidad de opciones que tiene este mundo, el tema de personal, recursos humanos, atención al público, permisos municipales. O sea, no te imaginas todo el detrás de cámaras que hay, el proyectarte, el ver opciones inversionistas. O sea, es todo un mundo, todo un detrás de cámaras que no se ve, y pensamos a veces que solamente es preparar un buen aderezo y servirlo y decorarlo, pero ese es el inicio. Incluso hasta ha pasado a segundo plano el sabor, y ahora la experiencia del cliente, de cómo atenderlo o hacerte el show, se vuelve más importante incluso que el sabor, y el respaldo sólido de los profesionales que te enseñan cómo hacer crecer el negocio es lo que ya se vuelve prioridad cuando ya quieres entrar a estas ligas mayores, ¿no? Has hablado de la experiencia del cliente, que me parece que es clave en todos los negocios y sobre todo en el negocio gastronómico, ¿no? Porque la experiencia tiene que ver, como tú dices, no solamente con la comida, es decir, tú esperas encontrar una buena comida, es lo mínimo. Como tú dices, el producto mínimo viable es que sea una buena comida donde tú vayas. Pero de repente la mala recepción de un mozo, la mala atención de la gente, que no llegue las cosas a tiempo, que te demore más de una hora en entregarle una orden. ¿Cómo saltar en ese tema? ¿Cómo trabajar en la experiencia del cliente? Y más cuando ustedes comenzaron, ustedes mismos atendían. Entonces yo sé que tú me atendías. ¿Cómo trasladar ese concepto de la experiencia del cliente familiar que ustedes tenían al restaurante? Cuando tú descubres qué es lo importante en este mundo gastronómico, cuando tú te apasionas por por estos detalles del mundo gastronómico, ¿tú qué es lo que haces? Tu primera referencia son las redes. Entras a YouTube, entras a TikTok y buscas cómo mejorar. Y una vez que el algoritmo te dice que sabe que estás buscando restaurantes, te salen entrenadores, te salen experiencias, y tú sigues buscando, y al final toda tu red se inunda del mundo gastronómico. En ese camino encuentras lo que yo te acabo de mencionar, que ya no pasa a segundo plano el sabor y viene a tener más presencia la experiencia. Entonces nos concentramos en la experiencia, tratamos que se mantenga esa línea familiar, entrenamos a nuestro personal para que de alguna manera, si estás parrillando corto con un pedacito de carne, porque es cocina en vivo, vas viendo y te va compartiendo a la gente, a nuestros chicos de servicio que dan la cara, les contamos quién es Teresita, por qué se llama Legado, de dónde venimos, qué sabores utilizamos, qué calidad es, para que sigan compartiendo este buen gusto, y la gente se sienta en un confort. Les brindamos algo que no es con manteles blancos ni nada, pero sí que se sientan en un ambiente, que se sientan como en casa y tengan la confianza de
ir y coger el cubierto o ellos participar de alguna forma. Hay clientes que les fascina ese tipo de experiencia, ¿no? Claro, porque de una manera u otra, y ahí yo creo que es un diferencial, ¿no? Que has desarrollado. Y eso es importante para todos los emprendedores que están viendo el video. Qué importante primero es el producto mínimo viable, o sea, desarrollar tu producto mínimo viable. Y me parece que y después trabajar en la experiencia del cliente. Ahora, repito, producto mínimo viable es clave en desarrollar los negocios. Tal vez hay un consejo que quieras dar a los empresarios. ¿Por qué antes de lanzarse a hacer empresa es clave hacer un producto mínimo viable? Porque de repente la gente invierte, ¿no? Tiene $100,000 y se alocan y hacen el restaurante, hacen el negocio y nunca han probado nada, nunca han hecho. ¿Por qué es clave primero invertir en un producto mínimo viable? Yo aconsejo que antes de iniciar algo se empapen, busquen a un mentor, alguien que tenga un escalón por encima de ellos. Que si tú has sido bueno en la mecánica, bueno, eres bueno en la mecánica, pero ahora vas a entrar al mundo gastronómico. Este es algo nuevo. Entonces lo mínimo que debes hacer es buscar videos en las redes, inteligencia artificial, participar en conferencias, en todo lo que sea relacionado al mundo gastronómico. Escuche este empape como una etapa de levantamiento de información, más tu adrenalina, más tu don, tu gen de emprendimiento, va a hacer que puedas aterrizar ideas en las cuales comiences, ok, todos se alinean a las estrellas, se alinean a la luna y dice que no pongamos el super local, sino que hagamos algo chiquito y comenzamos a testear si la hamburguesa básica, carne, lechuga y queso, funciona. Y nuestras cremas. Si eso funciona, hoy día vendimos 10 hamburguesitas, mañana 20, 30. Y si ya estás vendiendo por 100 y te queda chico el espacio, sigas subiendo al segundo nivel, al segundo escalón. Y así progresivamente ir creciendo. Porque si de frente pones el local top y al contrario, y recién quieres hacer probar el sabor y te encuentras con un puertazo cerrado, toda esa inversión nadie te la va a devolver. Entonces, por eso que yo considero que es clave, y yo si te tendría que dar un consejo, producto mínimo viable. Esa es la ruta. Si el producto mínimo viable no arranca, o sea, ahí hay un indicador que deberías buscar solucionar porque no sigue arrancando, y si pasas el bache, continuar siguiendo testeando. Pero nunca comenzar con el pie en alto, con el local super hermoso, inauguración, y luego nadie entra, ¿no? Y el producto mínimo viable en el sector gastronómico es la comida. Tal O cual. sea, que tu comida sea buena. Como mínimo. Y no es suficiente decir, mi comida es buena porque lo dice mi mamá, mi hijo. No, no es suficiente. Lo tiene que probar otra gente que no sea tu familia, ¿no? Para que realmente lo veas que es viable, ¿no? Tal cual. O sea, recuerda que en algún momento te mencioné que yo ya había nacido en una cuna del sabor. Yo ya el sabor de mi madre lo reconocía. Y más lo que ya como hijo le pones la firma, le pones el conocimiento. Ahora existen chefs, hay tendencias, información del mundo. Tienes tu propio gusto, le vas dando nuevas, vas refrescando las recetas. Hace que esto la gente lo reconozca y con eso ya tienes un indicador que te hace la ruta, ¿no? Mira, hemos hablado conceptos bien poderosos que nos has compartido hoy día, ¿no? Producto mínimo viable, experiencia del cliente. ¿Y qué otro factor hace diferente a la propuesta de ustedes? ¿Qué hace diferente aparte de la experiencia del cliente? ¿Será el diseño del local? ¿Será el personal que atiende? ¿Qué otros atributos tiene tu negocio que te hace diferencial? O sea, nosotros en el camino, en el mercado de las carnes, por decirlo así, entendemos que somos pocos las personas que vendemos estos productos, ¿no? Yo te puedo apostar que te hago una apuesta que primero en tu mente tienes 5 restaurantes conocidos en Lima que venden carnes. Y me vas a decir los clásicos que están en Miraflores, San Isidro. Pero te puedo dar 5 más de repente que conoces a nivel nacional, en Arequipa, Piura, Tumbes, Cusco. Pero de esos 10 restaurantes no pasa en el sabor. Entonces, te imaginas la cantidad de restaurantes
que hay para 33 millones de peruanos, 35 millones de peruanos, estamos en pañales, la gente que se está dedicando a este rubro de carnes. Entonces, si yo voy a querer ser uno más de este grupo, por interés tener convocatoria, pero tengo que buscar la manera de diferenciarme del resto. Entonces, acá hay otra palabra que sería la ventaja competitiva. ¿Cuál es la ventaja competitiva? Tengo que hacer algo que no hacen ellos. ¿Qué hice en el Guarique? ¿Qué hice en Comas? Yo vendía Tomahawk. Tomahawks, que era un producto muy instagramiable, era un producto muy top, muy sabroso, muy caro, por decirlo así también. Y esto hacía que sea el único en Lima Norte que pudiera ofrecer este producto. Si alguien quería pasar por esa experiencia, no le quedaba otra opción que ir a mi local. Y eso hacía que vendan y pidan Tomahawk y lo pedían como si fuera un menú. Y eso era pues algo que... Era caro. ¿Y cuánto valía? ¿Cuánto vale? Promedio entre 400 y 500 soles por plato. Su. Y la gente lo pedía y eran como mis embajadores porque no solamente lo pedían para comerlo, lo pedían para mostrarlo. Y etiquetaban a Teresita y hacían prácticamente promoción a mi negocio directamente y nosotros replicábamos todo lo que ellos posteaban. Entonces eso hizo que nos diferenciáramos. Una vez que aparecieron más restaurantes, porque ahora ya la mayoría muestra en sus productos los Tomahawk, ¿qué hacemos? Yo en mi restaurante, por ejemplo, no encuentras papas fritas. Vendíamos papas cocteleras, salteadas en mantequilla y chimichurri. Pero papitas fritas, no tenemos papitas fritas, tenemos papitas cocteleras nativas con cáscara que acompañamos. Y eso hacía, dame papitas por aquí y por acá. Otra cosa, no vendemos mayonesa, mostaza, ketchup. No damos. Todas nuestras salsas son sabores puros de chimichurri, picadillo, ahumado, trabajados a mano, asados, una cosa así que hacía que solamente encontraras esto. Cero envasado, no entregamos nada de eso, queríamos que se sienta que te estaban atendiendo en la mesa de una casa. Otra ventaja competitiva, ¿qué hacemos para poder resaltar? Comenzamos a vender cordero. ¿Cuándo? Dime, que me digan dónde venden cordero. Sí, lo he escuchado mucho, no. Cordero en Perú se come en guisos, en segundos, en comida. Y mucho en la sierra, ¿no? Y en la sierra, no es comercial. Entonces ahora nosotros comenzamos a vender cordero a la parrilla, de crudo a la parrilla. Entonces... ¿Y qué tal la respuesta? Top. ¿Sabes por qué te digo que top? Porque cuando comienzan a salir otros restaurantes que nunca en su vida vendieron cordero, comienzan a vender, ¿qué significa? Si tú avanzas y te copian, es que está funcionando la técnica. Y como a mí me funciona, siguen multiplicándose. Ojo que en otros países, como por decir en Francia, es un lujo comer cordero. Allá es normal comer cordero. Es un plato top. Pero acá en Perú no hay esa cultura, y mucho menos a la parrilla. Son manjares que vamos apareciendo y buscando, y lo vamos haciendo, ¿no? Esa es la ventaja competitiva que tenemos que ir actualizando, mejorando, para que el público se sienta y qué novedades más nos traerán. Y qué interesante, con qué más aparecerá. Ahora estamos preparando unas salsas, porque vendemos desayuno, vendemos chicharrón ahumado, de pura panceta. ¿Todos los días hay desayunos o solo unos días? ¿No? Solo los domingos. Solo los domingos. Solo los domingos vendemos desayuno. Y como es un día todo centralizado y todo lo que viene bajo el techo de Teresita está obligado a que sea sabroso, entonces hacemos una super presa que es la panceta, y lo acompañamos tipo, no es oriental porque la receta es hindú, es un chutney de piña, pera y ají limo que lo hace ese ahumado con el agridulce, con ese rocotito serrano que no es el rocoto verde, sino es un rocoto serrano de guaracinas que preparamos, hace que nuevamente siempre tengas, si quieres probar ese sabor, venir a Teresita. Esa es la ventaja competitiva que tenemos. Ahora no sé qué más se me ocurrirá. Ahora, hablamos de redes sociales, qué importante es, ¿no? Porque a veces la gente dice, ya, tengo el local, tengo mi negocio, ya invertí, mi producto mínimo de funciona, pero la gente no llega. ¿Qué tan importante es el manejo de las redes sociales? Clave. O sea, ha habido momentos que cuando ya haces análisis,
Tú dices cuánto del presupuesto que ingresa a la empresa le derivamos a la parte de marketing. No, ya 500 soles, 1000 soles, paga 500 soles, 50 soles a una persona que esté filmando, ¿no? Y no sabe que está cometiendo un error. O sea, hay que designarle un buen porcentaje a la torta, porque la constancia, y esto también se aprende en las redes, quién es el que llega al éxito? ¿El que cocina mejor? ¿El que da experiencia mejor? ¿El que hace mejor? ¿O el que hace lo mínimo, el mínimo producto viable con sabor básico y todo, pero te lo transmite, te lo cuenta, sabes que él existe? El otro podrá hacerlo, pero si no se promociona, o sea, ni siquiera sabes que existe, ni siquiera va a ir. Yo hago lo mínimo básico, pero lo publicito. Le digo, acá estoy, alzo la mano. Entonces, si se lo digo a 100, vienen 10. Si se lo digo a 1.000.000, vienen 100. Si le digo a 100 millones, a 100.000, vienen miles de personas. Entonces me da constancia, me da constancia, me da constancia. Por eso es importantísimo en las redes saberlo convocar. Tampoco quiero convocar a los 33 millones de peruanos porque no voy a tener respuesta de atención. Hasta eso tengo que saber a qué público dirigirlo, porque no quiero hacer una demanda que hagan colas y la experiencia se iría abajo. ¿Y la red social que te permite crecer más es TikTok o Instagram en el caso de ustedes? La especialista en el tema es mi hija. Sí. Y yo le escucho que el público al cual ella apunta es el Instagram. Instagram, ¿no? Instagram. Se usa mucho en restaurantes, sí, pues. Instagram, pero sin dejar de lado el TikTok, que fue el que nos lanzó. Ah, ustedes se hicieron virales con el TikTok. Con el TikTok. Con el TikTok hicimos virales de cómo servíamos, cómo atendíamos, esas risas que hay en las cocinas, en el servicio. Sí. Esas cosas naturales que suceden, compartirlas fue la que nos hizo viral. Pero el público al que apuntamos es el que revisa el Instagram, los personajes que nos han visitado en el camino de Guariques, en un restaurante también, por ahí Luciano Massetti, Guariqueando, Foodie Cromático, entre otros que nos han visitado, ¿no? Sí, qué importante, ¿no? Ese es otro concepto también, otra pepita de oro, como se llama, el estar presente en las redes sociales. Y no necesariamente al comienzo tienes que invertir un montón. Como tú dices, tener presencia. Y lo bueno del TikTok es que sí te permite ser viral sin ser una gran inversión, ¿no? Con tal que estés presente. Y bien lo que dices el consejo, ¿no? Levanta la mano. ¿Y dónde vas a levantar la mano? En las redes sociales. O sea, lo que tú tienes, tu producto, tienes que mostrarlo. Y a veces no tenemos clientes porque no lo mostramos, ¿no? Tal cual, o sea, puedes ser el mejor, tú puedes cocinar y hacer mejor que yo todo, y capaz lo haces, pero si nadie lo sabe, ¿cómo van a ir a consumirte? ¿Cómo me vas a ganar? Si yo lo poquito o feo que hago lo transmito, le digo y genero esa expectativa, entonces vienen a mí, porque yo sí lo muestro, yo sí lo digo, yo sí le meto el capital en el presupuesto necesario para poder captar ese tipo de gente. Entonces, pero si estás escondida, no, el boca a boca, no, que yo soy exclusivo, no, que 10 personas. O sea, la operación amerita bastante inversión, entonces necesitas tener flujo para poder brindar calidad, experiencia, infraestructura, limpieza y todo el detrás de cámaras que viene basado en la experiencia, ¿no? Ahora, ¿en qué momento decidiste saltar de Comas a Surquillo, al centro de Lima, ¿no? A Lima moderna? ¿Por qué dijiste tengo que saltar? ¿Por qué no te quedaste en Comas? ¿Por qué no dijiste voy a ir a Comas, voy a irme a Los Olivos? O sea, ¿por qué no seguir ejerciendo allá? Más bien dijiste voy a Lima moderna. El mapa y la historia dice que funciona muy bien poner este tipo de negocios en los extremos. En Lima Norte, Comas o Caraballo, que es la zona donde prácticamente estamos rodeados, pero era muy conocido la problemática que atraviesa el país, que es el tema de los problemas sociales y todo este error que existe a nivel del país, y Comas no era una excepción. Entonces siempre había ese temor, estamos en toda esa etapa. Eso hizo que me hiciera pensar en buscar un plan B si algo sucediera en Comas. Tener un plan B para poder seguir con la marca, para poder seguir vendiendo en algún distrito donde esto no se viera y no fuera tan común, o que aún no llegara a la delincuencia. Entonces, en el análisis de ver en qué distrito podrías buscar
una opción y recuerda que el flujo daba porque ya triplicado, cuadriplicado las ventas, hizo que hicieron análisis. Ya, si me funcionó en el cono norte, me voy al cono sur. Pero ¿qué sucedía con el tema de la planta de producción, el sabor, la administración, el ojo del amo engorda al ganado? Entonces, viajar de Comas a Villa El Salvador o a donde quieras ponerlo, hacía pesado. Entonces, si yo tenía que, para que funcionara, tenía que tener mi firma, yo estar presente. Entonces, y yo, como yo ya venía seguido a Miraflores San Isidro por estas reuniones empresariales que tenía de networking, entonces dije, creo que puede ser, acá en el centro es manejable, ya lo hago, podemos hacerlo, y creo que podría ser en un distrito de esta zona. En un comienzo inicié pensando que era Miraflores o San Isidro, para entrar a las grandes ligas, que Claro. siempre es mi plan, pero dije, puedo entrar a las grandes ligas sin estar en el corazón, pero sí en el límite. Entonces, Surquillo ya era un distrito gastronómico, Sí. emprendedor, Sí. y que estaba bien mencionado. Entonces, decidí venir a este mundo gastronómico acá en Surquillo y tengo prácticamente atiendo a Miraflores, San Isidro, estando en el límite de Miraflores. Estoy en una zona bonita de Surquillo. Sí. Y eso, todos esos ingredientes hicieron que yo me animara por poner, ¿cómo se llama? Este local acá en Surquillo, en Villarán y Tomás Marzano, ¿no? Si estamos Villarán con Tomás Marzano, Teresita Legado. ¿Y en cómo dónde estás? Para que también sepan. En la avenida Trapiche, Héroes del Alto Cenepa, en Google o en Waze me encuentran fácil como Teresita Legado. Tal vez otro consejo, tal vez que te pido que le des a los empresarios, es el tema financiero. ¿Qué tan importante es manejarte financieramente? No es lo mismo manejar un guarique en la casa que ya tener una empresa. ¿Qué tan importante es el manejo financiero? Porque tienes que pagar impuestos, tienes que pagar... Entonces tú dices, hemos triplicado, entonces tenemos más plata. Entonces de repente uno se puede alocar con el dinero, compra cosas materiales, comienzas a dilapidar el ingreso. ¿Qué tan importante el manejo financiero empresarial? Cuando eres emprendedor, cuando eres empresario, comentarte que tengo 52 años, o sea, algo de experiencia tengo con respecto, he pasado esa temporada que me ingresó dinero y viajes, lujos, carros, ¿no? Entonces ya aprendí la lección. Entonces a esta edad ya no se puede repetir ese tipo de cosas. Entonces, una de las cosas que yo aprendí es aprender de la experiencia ajena. Yo veía que gente le iba muy bien, se compraban las super camionetas o los super viajes o los super departamentos y en el camino remataban el carro, remataban el departamento y se quedaban endeudados con los bancos por los viajes porque los compraban a crédito. Y yo dije, yo no voy a caer en eso. Simplemente reinvierto, cojo lo básico para vivir, reinvierto y eso me está dando mucho éxito porque entiendo que una vez que yo deje sólido este negocio, ya corporativamente hablando, voy a tener una vejez tranquila, donde ya prácticamente voy a poder disfrutar sin molestar a nadie del trabajo que hice en su momento, ¿no? Y algo bien importante, ¿no? Que has tocado el tema de los gastos y tú sigues viviendo en Comas. No te has alocado justamente como otro empresario que ya voy a comprar acá o voy a alquilar acá, gastos, ¿no? Tal cual, o sea, yo estoy tranquilo, tengo mi casa en Comas, prácticamente estoy a una cuadra del local de Comas. Es importante, es como que mi centro de operaciones Comas. Acá vengo cuando a Surquillo venimos cuando hay temas por resolver o revisar para donde el ojo del amo engorda el ganado. Pero todo en su momento, no hay la desesperación. Tengo una casa, una cama, un sitio cómodo donde vivir y no me desespera el caos del centro todavía. Excelente, me parece muy bien esa visión que tienes. Y es muy bueno estos consejos que estamos recibiendo de Oscar, porque la verdad, hoy día, la verdad, el gran problema que tenemos, ya lo he dicho, el 90% de los negocios gastronómicos se cae. Tal cual. Porque no han planificado, porque no han trabajado. En ese aspecto, ¿qué tan importantes son los consejeros, rodearse de personas sabias? Yo sé que estás trabajando qué bueno hacer el networking, buscar grupos, ¿qué tan importante es eso?
Clave, clave porque recuerda que vengo del transporte, que si administrativamente se podría comparar algunas cosas, pero ya operativamente es distinto, ¿no? En un carro o en dos, tres tienes un chofer que maneja tu carro, en un restaurante tienes 10, 20 mozos más en cocina, es algo operativo distinto, es distinta la parte operativa. Financieramente se puede ingresar de plata y seguida, pero operativamente ya se ve desde otro punto de vista. Pero yo considero que todo está descubierto. Si no lo encuentras en YouTube, porque tienes que saber buscar, si no lo encuentras en las redes, eh, hablando de YouTube, invito a que vean tu página para que Emprende Valor se llama, Emprende Valor. Emprende Valor para que, ¿cómo se llama? Puedan rescatar de toda la entrevista una palabra que agarre, una palabra que les sirva, capaz el producto mínimo viable. Eso hace que es el hilito de la lana que va jalando y eso te va a llevar a conseguir hablar con un vecino que tiene una pollería, hablar con un amigo que tiene una cevichería. Cuéntame tu experiencia, dedícame, puedes ayudarme. Yo tengo jóvenes que me llaman de provincia, amigos que me piden que venden menús, que yo estoy un escalón por encima de ellos. Yo sigo aprendiendo, pero hay cosas que sí puedo enseñar. Claro. Entonces lo he aprendido y les voy compartiendo, les voy diciendo cuál es la ruta. Entonces, así como me ayudaron y me siguen ayudando, también te corresponde compartir y guiar lo que puedas haber aprendido hasta el momento. Entonces, es importantísimo tener un mentor y que sea especialista. En mi mundo, para que se entienda, yo no contrato a un contador genérico. Tienes un contador gastronómico, un tributarista gastronómico. Todo tiene que ser de especialidad. ¿Y por qué es importante que sea especialista? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser uno que maneja una fábrica textil, por ejemplo? No, ¿Por qué? ¿Por qué? La terminología es distinta. Uh-huh. O sea, ejemplo, ¿no? Tú en la contabilidad de repente cuentas en una ferretería pernos y guachas y fierros y entiendes el idioma y las unidades, pero en cocina se maneja litros, gramos y hay que estar inmerso en ese idioma, en ese rubro, para que entiendas y puedas trasladar una buena información financiera y eso se puede entender en números, convertirlo en números y poderlo plantear. Entonces, cada rubro tiene su especialidad. Por ejemplo, en el mundo gastronómico, para que se entienda, nosotros manejamos el 10% del IGB, no es el 18% como se maneja normalmente. Okay. Entonces, hay políticas y disposiciones que son distintas al mundo de otros rubros. Entonces, y eso lo maneja el especialista, el que está inmerso en el mundo gastronómico. Por eso yo recomiendo que sea especialistas. ¿Cuál es el futuro de Teresita Legado? Creo yo, me sentiría muy contento si Dios me acompaña, abrir el tercer local para poder demostrar a la gente que sí es posible el crecimiento de un emprendimiento en tan rápido tiempo, apoyado de los profesionales idóneos, especialistas, que ya conocen la ruta. Tú entendiendo que tienes tu techo y te dejas llevar, tienes el olfato para poder ver las recomendaciones de los profesionales, pero yo considero que si Dios me permite abrir un local más este 2026, sería Guarique 2023, un local de 500 metros 2024, un local de 400 metros 2025 y un local en el 2026 con las mismas características. Creo que ahí ya me daría la solidez para poder seguir con la planta de producción. Todo está encaminado y los procesos y la minuta y la base de la empresa para ser franquiciable y a partir de ahí tener el soporte, el respaldo económico para poder ya compartir la experiencia a través de franquicias al país o fuera del país, pues no para el mundo, los sabores de Teresita. Ese es el plan que tengo con respecto a Teresita. Excelente, Oscar. La verdad, yo te agradezco por tu tiempo, por la entrevista. Y tal vez una pregunta. ¿Tú crees que has alcanzado el éxito? ¿Qué es el éxito para ti? El éxito, a ver, es dependiendo cómo la gente se haya criado
¿no? A mí el éxito, para algunas personas, el éxito es levantarse, respirar. El éxito es levantarse y tener a tus padres y a tus hijos juntos en una mesa. El éxito es comer sano, pero trayendo el éxito a los negocios, mientras que yo tenga la tranquilidad que mi familia tenemos para comer y vivir en un sitio y un techo, considero que estamos bien, ¿no? Ese es algo básico que a mí me da la tranquilidad y considero que con los hijos profesionales que tengo, con la, eh, con la ayuda que ha funcionado el involucrarnos en la operación, considero que estamos en rumbo a esta palabra éxito, entre comillas, todo el mundo busca, pero pocos logran, entonces yo hasta el momento me siento feliz rumbo a ese famoso éxito, ¿no? ¿Qué tan importante es la familia para ti? Lo importante es clave, pues, ¿no? Imagínate este mundo solo, imposible. O sea, como dije, no, este no es un emprendimiento de los negocios, ya es corporativo, este es macro. Si yo tengo que tener quien vea el dinero, quien vea la estrategia, quien vea la operación, y todo eso lo he conseguido a través de la familia. Si no, hubiera tenido que ver amigos, socios, compañeros profesionales, se hubiera hecho mucho más difícil, hasta imposible, creo yo, solo. Un consejo final a los empresarios peruanos. Los negocios, hay varios, pero cuando sientas que algo te gusta, cuando no te deje pensar en cualquier cosa, sino en lo que te estás concentrando, si llegas a tu casa, estás manejando, sigues pensando en el negocio, estás comiendo, estás pensando te estás acostando pensando en el negocio, te levantas y estás pensando en el negocio, yo creo que estás en la ruta correcta para esa pasión, transcribirla y volverla una realidad. Porque esa pasión es la que te saca adelante. Pero si es tibio, sí, voy a poner una hamburguesería y luego te vas a jugar pelota, te olvidas. Ah, verdad, tengo que seguir con el plan de la hamburguesería. Como que no tiene esa dosis de pasión, yo lo dudaría. Pero si yo veo que está inmerso, preguntaría y todo, TikTok, sus redes o YouTube, es en base a lo que está buscando, considero que está en la ruta. Que sigan, como dicen, sus sueños y que sigan su olfato, ¿no? ¿Cómo ubican a Teresita Delegado? Fácil, Instagram, TikTok, Facebook, Waze, Google Maps, Teresita Delegado, aparece videos donde preparamos ubicaciones, direcciones, comentarios para que vean, que lean los comentarios, las reseñas de lo que comentan acerca de Teresita, los sabores, las experiencias, las innovaciones que hacemos. Todo es a través de Teresita Delegado. Gracias, Oscar. La verdad, un gusto y la verdad, un placer conversar contigo. Yo a toda la audiencia, yo le animo a que vean este video. Lo voy a poner en nuestro canal de YouTube, lo vas a poder ver. Así que gracias por seguirnos a todos. Yo realmente estoy contento con la entrevista. Espero que les haya gustado. De hecho, he estado transmitiendo en TikTok ahorita en vivo, pero lo voy a bajar el video y lo voy a subir completamente. Así que lo van a poder ver en el YouTube, principalmente, que es el canal, así que no olviden seguirnos. Muchas lecciones por aprender y grandes enseñanzas que nos ha traído. Así que ya nos vemos en otro video. Gracias a todos por seguirnos y ya estamos terminando. Así que gracias, Oscar, realmente por este tiempo tuyo, valioso, la verdad, y gracias a todos los seguidores por seguirnos. Así que vamos terminando. Muchas gracias. Gracias, chicos. Vamos cerrando ya. Ajá. Gracias.